Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Estamos iniciando el debate programado para el día de hoy para evaluar la gestión de Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 100 días de gobierno. Muchas gracias por seguirnos, por estar en sintonía con nosotros y vamos a ser breves. Este debate tendrá una duración de 1 hora. Entonces vamos a empezar, obviamente voy a presentar y vamos a iniciar con 3 preguntas que haremos el día de hoy. La primera de ellas es cuáles son los aspectos positivos de esta gestión de Andrés Manuel, cuáles son los aspectos negativos y qué se espera de estos sexenios y ya se puede vislumbrar con estos 100 primeros días de gobierno. Les presento a mi derecha Alan Arismendi, abogado por parte de la UNAM, Omar Vázquez, internacionalista de la FES Acatlán, Uziel Medina, quien es politólogo de la UNAM, y nuestra compañera Rosario Jaimes, que estudia políticas públicas en el ITAM, y Carlos Corona, abogado también, especialista de la UNAM. Bien, pues vamos a ser breves. Ha habido muchos aspectos a considerar en este gobierno que inició el 1 de diciembre del año pasado. Hay aspectos positivos y negativos, creo yo que vamos a considerar algunos de ustedes, y pues me gustaría empezar primero con las damas. Rosario Jaime, ¿qué te ha parecido estos 100 primeros días de gobierno de Andrés Manuel? Bueno, pues yo considero que estos 100 primeros días, pues ha habido como comentarios u opiniones muy polarizadas de lo que ha sido esta gestión. Sin embargo, creo que sí se pueden destacar algunas cosas buenas que se ha tenido. Sobre todo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, lo que es la cuestión del ánimo social. ¿A qué me refiero con esto? Andrés Manuel tiene una amplia popularidad entre la población que inclusive en estos 100 días no se ha desgastado. Por el contrario, subió. Me parece que ahorita se coloca en el 85 o 86% de aprobación. Entonces, ¿esto qué nos dice? La cuestión del ánimo social, que la gente está esperanzada a las propuestas que hizo en campaña y que pretende continuar durante su sexenio, que pretende cristalizarlas durante su sexenio. Entonces, eso como que genera esperanza en las personas, genera ese como contento, como esa empatía con el gobierno, y entonces es algo muy bueno, sobre todo porque ya hablamos de que inclusive el eslogan de campaña pues es la cuarta transformación. Entonces esto te genera como un rompimiento con los sexenios anteriores. Entonces esto es algo muy bueno que se tiene que destacar. Otra cosa es que también creo que va un poquito rápido en cuanto a algunas propuestas que ya cumplió. Por ejemplo, eliminar el fuero y las pensiones a expresidentes, la cuestión de quitar lo que eran los altos sueldos a altos funcionarios. Entonces esas son como cosas que había propuesta en la campaña y que ya las ha cumplido. Entonces eso contribuye a la cuestión de que la gente se sienta como contenta y que realmente va a hacer las cosas que prometió en campaña. Otra cosa que también se puede destacar, pues que sí cumplió la cuestión de que va a vender el avión presidencial. Entonces como que todas estas propuestas, como de alguna forma podría llamarlas como populistas o que están muy cercanas a la gente, pues ya las cumplió. Y también lo que a mí me llama mucho la atención y creo que es un acierto también es la creación de la Comisión de Ayotzinapa, que de alguna forma toca un tema de justicia que se había dejado pendiente en el anterior sexenio. Entonces creo que esto es también muy importante, y la cuestión de la apertura de expedientes, porque hay una reconciliación con el pasado, una reconciliación como con todas las cosas que se hicieron mal en los demás sexenios, y bueno, creo que también eso se tiene que destacar, y creo que ya. Bueno. Yo quiero hacer un apunte, o sea, al final, Rosario, creo que lo que quieres destacar es que las promesas también más fáciles de realizar las ha buscado concretar, ¿no? Sí, de hecho, y aparte creo que era como en una forma de los puntos que siempre decía en cualquier lugar donde se presentaba durante la campaña: la venta del avión presidencial, la mafia del poder, que de alguna forma es este discurso de los buenos y los malos, ¿no? Entonces la cuarta transformación son los buenos. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a estabilizar a los malos. ¿Cómo? Vamos a vender el avión presidencial, vamos a bajar los sueldos, no más preferencias a la alta burocracia. Entonces de alguna forma, pues más que fáciles, yo considero que era lo que más ponía en los temas que tocaba cuando iba para algún pueblito o alguna gira o así, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ha generado de alguna forma que aumentara su popularidad. Sin embargo, lo que también, bueno, vamos
vamos a ver más adelante, lo que todavía queda pendiente, porque obviamente eso es como algo ya muy específico, pero también tiene otros temas, porque él habla de la corrupción, sin embargo no nos dice cómo va a combatir la corrupción. Entonces es algo que a lo mejor quiero tocar más adelante, pero de entrada me quedo con estos puntos, que creo que son buenos y genera un buen ánimo social, o sea, la mayoría de la gente está contenta, y bueno, creo que eso es algo bueno para él en estos 100 días, y yo me quedo con eso. Muy bien. Carlos, ¿qué te ha parecido positivo de estos 100 primeros días de Andrés Manuel? O si tú consideras que no hay nada, también es válido. Creo que, digo, como yo creo que lo están imitando y como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones en un café, creo que hay 90% de aspectos muy negativos en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al manejo de la comunicación social, en cuanto al populismo, porque finalmente es esa parte que creo que en vez de estar uniendo está dividiendo. Si bien hay un 80 y tantos % de aceptación por parte de las personas, lo cierto es que el otro 20, el otro 17, el otro 12 está muy molesto por determinadas circunstancias. No quiere decir que la minoría o la mayoría tengan la razón. Lo que sí trato de manejarlo, de analizarlo de manera muy objetiva, es el hecho de que ha tomado decisiones con el aval del Congreso, porque tiene la mayoría ahí, que de entrada pudieran verse muy pro o a favor de la Cuarta Transformación. Sin embargo, lo que deja ver, lejos de ser una Cuarta Transformación, es una cooptación, no sé cómo, un aglutinamiento del poder en él. Esa parte me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque los contrapesos que pudiera hacer el Congreso, el Legislativo, con el Ejecutivo y el Poder Judicial, pareciera, con sus acciones, que los quiere concentrar en él. Puede sonar muy feo, puede sonar muy difícil tratar de pensar en esas circunstancias. Sin embargo, hay otros aspectos positivos en los que yo he visto que pudiera, en algún futuro, si se desarrollan esos programas, pudiera facilitar a todas las personas una aceptación, no sé cómo decirlo, pudiera generar una empatía con el gobierno a tal grado que sería como, bueno, el gobierno ya nos está poniendo atención. Por ejemplo, en ese punto quiero señalar la federalización de todo el sistema de salud. Me encanta la idea de aglutinar, de juntar todos los sistemas de salud y hacerlos universales. ¿Por qué? Porque se estaría cumpliendo con un derecho humano que es el acceso a la salud de todos, ¿no? Entonces, en ese punto creo que hay pequeñas cosas rescatables. Sin embargo, yo creo que el 90% de lo que ha hecho no va para ningún lado y son nada más acciones para mantener un capital político a futuro, para seguir en campaña durante su sexenio, no sé, para el 2021, que quiere poner la reelección o no y hacer sus consultas. Híjole, muchos temas, pero yo en ese punto me quedo 80, 90 negativo y un 10 positivo, que si lo puede hacer y manejar de esa forma, podría compensar toda esa parte y llegar a un equilibrio, ¿no? Ok, perfectamente. Ahorita vamos a hablar de los aspectos negativos. Sí. Uciel, ¿qué nos puedes platicar positivo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel? Muchas cosas positivas. La verdad es que es un cambio de paradigma este gobierno nuevo, esta Cuarta Transformación, que al final de cuentas yo empezaría quizás por el lado de lo simbólico. Andrés Manuel es un hombre de símbolos, es un hombre que pues conoce el sistema desde adentro y de muchos años, y que entiende perfectamente el cómo manejar los símbolos de alguna manera implica cambios a lo que es el sistema político mexicano. Y creo que a lo mejor es donde nos hemos enfocado más y quizá es donde nos deberíamos de enfocar menos. Por ejemplo, el tema del avión, el tema de los rituales, el tema de si les llama ternuritas a la oposición, realmente son aspectos superficiales. Creo que ha tomado una determinación muy clara en cómo llevar los esfuerzos del gobierno hacia los cambios que se necesitan desde la administración pública.
primer gran hit que yo consideraría, pues es el hecho de haber reducido los sueldos de los altos funcionarios, que se han convertido ya en una, se había convertido en un, ¿cómo llamarlo?, en una cobija que se tenía dentro del gobierno como para llevar vida de clase alta, ¿no?, en lugar de tener la idea del poder para servir. Considero también que el combate frontal a la lucha contra el robo de combustibles fue un éxito, algo que se había dejado atrás, algo que se había permitido por muchos años, que sabemos que no es nuevo, tiene muchísimo tiempo, y que cambia completamente el enfoque inclusive acerca de lo que es el combate a las organizaciones criminales, porque ya no es el confrontarse por confrontarse, sino entender que mucho de lo que hoy aqueja al país en materia de crimen organizado está solapado inclusive desde adentro del gobierno. El caso más claro pues es el de Pemex, donde mismos funcionarios permitían que estos delincuentes pues extrajeran el combustible. Hay casos que consideraría no pertenecen a la maniquea de si es bueno o malo, sino que deben de ser considerados con mucha frialdad, que es por ejemplo el eliminarle los subsidios a las organizaciones de la sociedad civil y el tema de las guarderías, donde lo principal aquí es entender que ha habido corrupción, que no se puede pensar que solo cortar de tajo va a solucionar el problema, porque hay estancias que sí necesitan recursos, que hay organizaciones de la sociedad civil que también requieren sus recursos, pero que primero se tiene que atacar la raíz del problema, que es la corrupción, y creo que esa es una de las, más bien es la principal bandera de este gobierno, y creo que es una buena bandera que hay que sumarle todos. Se necesita acabar con la corrupción. Bien, Lucien, yo lo que quiero que abundes un poco desde tu perspectiva. Yo creo que desde diciembre la primera decisión importante fue la cuestión del presupuesto, ¿no? Y que al final eso ha impactado en todas las instituciones públicas, no sé si ustedes ahorita lo comentarán, ¿no? Y que al final, en base en ese presupuesto, es como también ha venido tomando decisiones respecto de las estancias infantiles, respecto de los violencia contra la mujer. Entonces ha cambiado este esquema. No sé si tú veas algo positivo de ahí o negativo de ahí. Bueno, debemos entender que en todos los aspectos el dinero mueve. No se puede hacer nada sin presupuesto. Claramente los cambios que hay en cuanto al tema de cómo se va a manejar el presupuesto, por lo menos este año, habla mucho de dónde están las prioridades del gobierno. Y con esto no quiero hacer más o menos a una u otra instancia, sino que obviamente cada gobierno cuando empieza va a enfocar sus esfuerzos hacia una tarea en particular y después va a ir atendiendo las demás. Aquí creo que el tema de cómo se reorienta, porque si vemos bien, no es que se quite el presupuesto para ciertas áreas, mucho también es dónde se empieza a aplicar. Por ejemplo, en cuestión de programación social, pues vemos que el Secretario de Bienestar ahora acapara mucho de ese presupuesto, que al final de cuentas son casi las mismas partidas que se tenían distribuidas en otras instancias, pero hoy se concentran en un solo órgano. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de educación, se hablaba de que se le había quitado dinero inclusive a universidades, pero vemos que ese presupuesto se está destinando a otros esfuerzos que también tienen que ver con educación. Más bien es identificar que se trata de reorientar la manera en la cual se ejerce ese presupuesto. Y solo agregaría algo, me sorprende por ejemplo el caso que fue muy ríspido, el tema del Poder Judicial, porque sí fue una batalla frontal contra el Poder Judicial. Pues nada más apuntar que si revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, pues vamos a identificar que vamos a hablar de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el que más presupuesto tiene es el judicial. Y curiosamente, sí lo tiene. Y curiosamente, casi
poco más del 60% del presupuesto del Poder Judicial lo tiene el Consejo de la Judicatura Federal. Y vamos, lo comparamos por ejemplo con el Senado de la República. El Senado es uno de esta división de poderes, el Senado es uno de los que menos presupuesto tiene. Entonces, obviamente, cuando entran en este juego de quién sí reduce gastos, salarios, quién elimina personal, pues vamos a ver que el Poder Judicial es uno de los que presenta más oposición. Tienen sus razones, creo que son justificables, pero evidentemente vamos a ver que aquí la lucha del presupuesto es crucial, porque al final de cuentas sin dinero no haces nada. Muy bien, José. Vamos a continuar con Omar. Omar, ¿qué nos puedes decir desde tu ámbito? Tú eres alguien que identificas muy bien ámbito internacional. ¿Qué nos puedes comentar de las políticas públicas? Bueno, los aciertos que ha tenido el actual presidente Obrador ha sido en parte continuar con ese apego a la gente, y además la forma de modificar el contacto con ellos. Tan solo desde la creación de las consultas ciudadanas te está modificando el esquema de cómo se toman las decisiones en el gobierno. Entonces, al no pasarlas todas en primera instancia al Congreso o al Senado, al modificarlo con una estructura distinta que son esas consultas ciudadanas, le das más voz a la gente y estás tomando en cuenta en cierto sentido la opinión de tu misma ciudadanía, ¿no? Por otro lado, en cuestión a nivel internacional, es de los pocos presidentes que mantiene una buena presencia pasados estos 100 días, que incluso su popularidad ha incrementado en comparación con otros presidentes en América Latina o en Estados Unidos. Además, otro de los aciertos que yo podría rescatar mucho fue apegarse a los principios de política exterior en ciertos momentos coyunturales, como fue en el caso de Venezuela, que, bueno, todavía sigue la crisis, pero ahí considero que fue acertada su perspectiva de apegarse a los principios de autodeterminación de los pueblos y como tal. La otra parte es, si bien es cierto que se ha enfocado a realizar o a cumplir ciertas promesas de campaña de manera expedita, como puede ser el combate al huachicoleo o la cancelación del aeropuerto, considero que ha faltado ahí una serie como de estrategia, más que a la hora de implementar cierto tipo de ciertas acciones, ¿no? Como tal. Yo considero que esos 100 días, ya para no hacerlo tan largo, considero que ha tenido sí sus aciertos, pero creo que nos falta también revisar ciertos aspectos que nos hacen falta, que el presidente tocó desde su campaña y que todavía no se han visto, que no tenemos como un mapa claro de cómo va a llegar a atender ciertos puntos, como puede ser la Guardia Nacional, la corrupción, el suministro de medicamentos, y más que nada yo creo que esos temas son como que ahí donde nos deja como que a la expectativa. Muy bien, Omar. Por último, Alan, ¿qué nos puedes decir desde tu óptica jurídica? ¿Qué te ha parecido este gobierno en estos primeros 100 días? ¿Qué tal, amigos seguidores de la revista Divergencia? Daniel, antes que nada, agradecerte por la invitación, así como la revista. Sin duda alguna es difícil medir un gobierno y el inicio de un gobierno durante sus primeros 100 días. La verdad, es complicado, porque además ahorita estamos saliendo de prácticamente de todo lo que viene siendo lo que fueron las elecciones, que fueron muy golpeadas, hubo mucho rebatinga en cuanto a ideas. Entonces, muchos sectores se encuentran, pues, evidentemente, pues, en oposición franca al nuevo gobierno, obviamente quienes son creyentes y siguen los ideales de la actual administración, pues lo defienden. Pero siendo honestos, resulta muy difícil poder medir el actuar y los alcances que va a tener una administración en los primeros 100 días. Desde mi punto de vista, como creo que podemos coincidir aquí en la mesa, ha tenido puntos buenos, ha tenido pues no tantos, que quizá desde el punto de vista a lo mejor jurídico, en cuanto a política social, pudieran no ser tan benéficos.
de acuerdo a ciertos modelos que a nivel internacional pueden funcionar, pero también ha tenido otros puntos buenos. Digo, Andrés Manuel no es alguien improvisado, eso nos debe de quedar claro, ¿no? Que sabía lo que quería llegar y ahí está, ha tomado decisiones fuertes, como fue la cancelación del aeropuerto, nos guste o no, pues al final del día ahí está, que haya sido acertada, pues bueno, eso sí ya el tiempo irá dando. A título personal, no concuerdo yo con muchas ideas de Andrés Manuel, pero sí he decidido tomar una postura de esperar a que haya más tiempo para poder ir juzgando un gobierno. Creo que eso es lo más adecuado, y más cuando hay un cambio tan radical de ideas, de formas en las que a lo mejor se venía gobernando. Hay que adecuar un sistema que estaba diseñado durante mucho tiempo para funcionar de una forma, y ahora habrá que ir viendo tanto las instituciones que se vayan generando, así como los ordenamientos legales, para poder ver verdaderos resultados. Así es que este debate, creo yo, deberá tener una segunda parte donde ya con más tiempo podamos ir decidiendo puntualmente si sí hubo puntos positivos o puntos negativos. O sea, lo que quieres considerar es que es muy temprano en estos primeros 100 días, no puedes hablar de una evaluación. Quiero entenderte. Y también, bueno, yo te diría, ¿no? Regularmente la gente que votó por Andrés Manuel y tanto la que no votó, si han emitido criterios en cada decisión del día a día que han permeado mucho en la popularidad. Hablaba Rosario de la popularidad. ¿Qué opinas de esto? ¿Su popularidad define una aprobación o una desaprobación en su gestión? Lo que pasa es que, bueno, hay que tener el momento. Pues, evidentemente vienen saliendo unas elecciones en las que pues Morena arrasa, era más fácil, cualquiera de nosotros pudo haber sido candidato a Morena y ganábamos. Prácticamente fue un efecto donde pues la imagen de Andrés Manuel pues daba al final del día un cobijo, ¿no? Y la ciudadanía pues lo sigue aprobando. Digo, en el caso personal, la experiencia que tengo en el día a día, donde trabajo y de otras actividades que me dedico, pues la gente se acerca a uno y te dice, es que yo tengo confianza en que Andrés Manuel va a cumplir sus promesas, Andrés Manuel va a acabar con la corrupción. Lo que sí nos debe quedar claro, que realmente la lucha por un mejor país no depende de un hombre y no depende de un gobierno. La lucha realmente viene de la sociedad, viene de nosotros, de quienes tenemos la oportunidad de estar preparados para orientar a quienes no lo tienen en esa medida y hacer exigir los derechos. Eso antes que nada. Pero efectivamente, las decisiones tan tempranas, la cancelación del nuevo aeropuerto, la venta del avión presidencial, bajar el sueldo a los altos funcionarios, pues fueron golpes mediáticos muy fuertes para él, muy buenos, que le han beneficiado. Pero creo que eso pues sí funciona y le ha venido muy bien, pero al final del día no nos permite todavía medir al final cómo van a ser los resultados para puntos muy finos, el tema económico, la política social, el tema de desarrollo. Realmente es muy bueno para un país tener tantos programas sociales. Tenemos la capacidad económica para poder generar todos esos programas sociales. Realmente debemos adoptar un modelo de paternalista como gobierno, o vamos, o sea, esos puntos yo creo que ahorita todavía es temprano para poder ir midiendo, porque al final del día ahí está todo lo que se ha propuesto, todas sus ideas, pero a 100 días todavía no las puedes implementar. Yo creo que ahorita al final del día, Andrés Manuel... Ya se implementaron varias. Un poco lo que decía, le comentaba, ¿no? No las más fáciles, pero sí las que... Las más mediáticas, ¿no? Las que... Sí, no de fondo. Ok. Exactamente, digo, como bien lo refieren, todavía, no quiero decirlo con esa crudeza, todavía falta el gobernar, porque una cosa es dar un mensaje todas las mañanas donde expongas prácticamente que estás en campaña, todavía a verdaderamente hacer trabajo de gobierno. O sea, esa parte... Espérame. No voy a contigo, o sea, ¿tú consideras que el trabajo hecho por Andrés Manuel todavía es
considerado como estar en campaña, Carlos? Definitivamente, o sea, 100 días apareciendo diario a las 8 o 7 de la mañana, diciendo qué hace o qué no hace, discúlpame, o sea, yo no sé cómo lo hace o en qué momento trabaja, porque pararse a las 8 implica un ejercicio de las 5 de la mañana. Ahora le voy a decir lo que ayer junté de información de mis secretarios, que hemos visto que lo que pasa con eso es que entre ellos parecen los tres chiflados, ¿no? Uno se da por acá, otro por acá, y empiezan a ver como que desinformación. No sabes, a ver, por ejemplo, las grabaciones del accidente del senador y de su esposa, del accidente del helicóptero, no, primero el secretario de Comunicaciones, no, es que las, reservado, ¿no? Pero luego Andrés Manuel, no, ¿cómo van a ser reservados? Entonces empieza a haber ese dimes y diretes, esa confusión, esa circunstancia de que, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿Sí son reservadas, no son reservadas? ¿Por qué? O, de acuerdo a lo que dice Andrés Manuel, como ya Andrés Manuel dijo, no, sí se van a abrir, ya el secretario, no, tiene razón, ese tipo de cuestiones. A sus 100 días es campaña, no es gobernar. Una gobernanza eficiente, ok, voy de acuerdo que cada mes, cada 3 meses, pueda salir a dar información de cómo va el gobierno para que la gente tenga esa confianza, ¿no? Partiendo de este punto, hay muchas decisiones que son por encimita ahorita. Tal vez sea para medir el agua, literalmente el agua, a los camotes, a los elotes, como quieran llamarle, ¿no? Ver cómo está, ver cómo reaccionan las personas. Lo que sí me parece muy claro, y acentuando eso, es que la campaña sigue. La campaña sigue por, te voy a dar dinero por acá, vamos a hacer un gobierno asistencialista, que en muchos de esos casos no está mal, que en otros habría que ver por qué el dinero no mejor va a la institución. Ahora, por otra parte, el desaparecer instituciones, en guarderías, hablamos de los de ayuda a la mujer, los refugios de ayuda a la mujer. Yo creo que esa es muy sano. Hay mucha gente que se beneficia de eso. Habría que ver y analizarlo ya más de fondo y ya un poquito más adelante, por qué el hecho de no decirme, a ver, contamos con investigación y estas 35, 40, 50 mil guarderías disfrazaron los recursos para que el gobierno las siguiera manteniendo. Y estas 100 trabajan bien, a estas 100 se les mantiene el apoyo y a estas tantas se les va a quitar y se van a abrir nuevas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay familias que no tienen los recursos y que acuden a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, la lucha contra el robo de gasolina, de hidrocarburo, ¿no? Hasta ahorita yo no he visto a alguien grande dentro, juzgado, investigado o tratando de justificar las 2 semanas sin gasolina, que fue un caos aquí en la Ciudad de México, en Toluca, no sé si en Morelos, pero son de los que yo conozco, fue un total caos. Ahora, todas esas decisiones, tal vez las haga, a ver, voy a picar tantito a ver qué pasa, tal vez no, vamos a ver, no, ¿sabes qué? Es que no compré gasolina, no, es que, y empieza una serie de especulaciones porque no son claros. No son claros. Es decir, si tú me vas a decir, no, te voy a dejar 2 semanas sin gasolina porque voy a hacer esto, perfecto, te lo acepto, ok, vamos, dame alternativas, etcétera, ¿no? Pero ya la información, te digo, y la campaña que lleven estos 100 días es totalmente terrible, es solo campaña y ya vamos a ver el ejercicio mucho después de la gobernanza, de cómo gobierna, ¿no? Así como bien lo refería Alan, es muy temprano ahorita, pero esos piquitos de información nos dejan ver muchas cosas que pueden estar mal, ¿no? De fondo. Yo lo que quiero destacar un poco también es que no hay que olvidar que al igual como el partido como Morena es hecho a personalidad de Andrés Manuel, también el gobierno es a personalidad de Andrés Manuel, porque tenemos la cuestión de las entrevistas en la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere reducir la brecha entre gobernador y gobernado, ¿no? Lo ha logrado y por eso ha ocasionado el aumento de su popularidad. Sin embargo, esto mismo también le puede ocasionar un desgaste, porque yo no me lo imagino en el 5.º año hablando de qué, ¿no? O sea, todos los días, 5 años, no sé, o sea, no me lo imagino. Entonces creo que esto puede generar un desgaste prematuro en su gobierno, porque de alguna forma tiene a todos los periodistas, muchos opositores, mucha crítica, que de alguna forma es una confrontación directa, ¿no? De que no están de acuerdo, se hacen los cuestionamientos, precisamente por eso existe esa contradicción de información, porque los cuestionamientos son directos. De repente, sí, bien, es un político
político preparado, pero pues tampoco no va a estar, o no va a saber qué le van a preguntar, bueno, quiero pensar, no va a saber qué le va a preguntar el reportero. Entonces, de alguna forma es una crítica directa que le puede ocasionar un desgaste prematuro. Entonces, creo que aquí tenemos que tener como mucho cuidado en esa parte, o bueno, más bien el gobierno tiene que tener mucho cuidado en esa parte porque puede generarte este desgaste. Digo, eso no es cierto, pero más adelante puede generar un conflicto. Ahora, también a mí lo que bueno, yo creo que ya entramos a la parte de cosas negativas. ¿Todavía no? Bueno, entonces me quedo con eso, entonces en la siguiente ronda ya... Sí, justo decía... Claro. Vuelvo, Andrés Manuel pues no es nuevo en esto, no es un novato. Conoce perfectamente cómo funciona el país. Los medios de comunicación, hablemos tal vez solamente los medios periodísticos o los que solo replican información, no solamente juegan a compartir la información, son también un grupo de presión y un grupo de poder. Hay que entender eso. En ese juego también entra la iglesia, el ejército, los empresarios, los movimientos sociales. El hecho de que existan las mañaneras, que no es nuevo, ya lo vivimos cuando fue jefe de gobierno. Yo en lo particular no recuerdo que haya habido un desgaste, al contrario, creció muchísimo la imagen de Andrés Manuel a partir de esas mañaneras. Pues al final de cuentas es ganarle un poquito de terreno a este espacio de información, siendo él el que da la nota. Ya no deja tanto espacio a la especulación, sino que va fuente directa a decirte esto es lo que está pasando. Ciertamente hay situaciones que ahí se empiezan a descontrolar un poquito, ya las hemos visto, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Ruiz Esparza, no, Ruiz Esparza no, perdón, de comunicaciones y transportes, perdón, no era Ruiz Esparza, me confundí. Estaba acostumbrado todavía al anterior. Sí, perdón. Bueno, lo que pasó con la información acerca de los audios del accidente de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y otras, ¿no? Donde inclusive, por ejemplo, también Santiago Nieto Castillo ha tenido ahí complicaciones, porque creo que el actual gabinete todavía no se acostumbra a este fenómeno. Sí. Ha habido inclusive rumores, ¿no? De que ellos mismos se han quejado porque los tienen pues desde las 5 de la mañana. La verdad es que a mí me sorprende mucho la vocación que tiene Andrés Manuel en ese sentido, de estar desde las 5 o 6 de la mañana hasta la hora que sea necesario. Lo vimos en el caso de Hidalgo, porque obviamente él va a tratar de hacer en estos 6 años todo lo que no pudo hacer en los 12 años de campaña. Eso es un tema, la cuestión de la comunicación. Ahora, este tipo de juegos hay que comprenderlo así, hay que entender que estamos hablando de juegos de poder, de ver quién es el que termina mandando. Y en ese juego debemos también entender que por eso de pronto te da un empujoncito, por ejemplo el caso de los de la sociedad civil, otro empujoncito a algunos empresarios, otro empujoncito a los medios de comunicación, un empujoncito, por ejemplo, a lo del Gran Premio de Fórmula 1, porque al final de cuentas lo que él está haciendo es aglutinar en su persona. Puede ser una cuestión carismática, no vamos a negarla, aglutinar en su persona a todo el pueblo de México o a todo el pueblo que votó por él, y entonces demostrar, justo por ejemplo en el caso de las conferencias, mostrar esa cercanía y decir, bueno, el pueblo me lo demandó, y las consultas son una clara muestra de eso. El pueblo me lo demandó, yo estoy actuando, yo más que presidente soy la voz del pueblo. Y entonces de esa manera está reconfigurando completamente el sistema político. Y cabría señalar algo: a partir de la reforma del 89, cuando después de este tema del fraude, de que si era un fraude electoral, el presidencialismo empezó a debilitarse. La imagen presidencial empezó a tener menos peso. Hoy, aunque institucionalmente todavía no recupera esa omniabarcancia que tenía antes, moralmente sí la está teniendo, y es algo que habría que considerar, porque si bien hoy podemos confiar tal vez en la figura de Andrés Manuel como una persona íntegra, habría que considerar que en lo sucesivo esto no pudiera repercutir en algo contraproducente. Bien.
Pues bueno, efectivamente, de las cuestiones positivas, el manejo de imagen y de información que ha tenido Andrés Manuel desde antes que fuera presidente, durante la campaña y actualmente, pues es verdaderamente pues, sorprendente. La verdad, eso sí es algo de admirar, que no se había visto en alguna figura política, el dominio que maneja en cuanto a su imagen y en la transmisión de la información. La verdad, a quienes son su equipo, mis respetos, porque genera una imagen y sabemos, quienes nos dedicamos un poco a esas actividades, pues sabemos que eso es el 80% de tu efectividad y de lograr, bueno, parte de tus objetivos. Efectivamente, pues, si bien es cierto, sigo sosteniendo que es pronto para poder hacer una medición adecuada respecto de cada uno de los puntos que ha ido tomando en cuanto a sus decisiones Andrés Manuel, pues creo que pues, las señales que va adoptando es no vamos a hacer muchos cambios al final del día, por lo pronto así muy de fondo en cuanto a reformas estructurales que él había propuesto que en algún momento se iban a quitar. No lo ha hecho porque evidentemente creo yo eso es una decisión acertada por parte de él. Habría desestabilizado el país, porque además México económicamente no depende de sí, depende de su entorno, desafortunadamente. Entonces, en la medida que vaya tomando decisiones que fortalezcan la economía mexicana, bueno, ahí es donde nosotros vamos a poder determinar que va siendo una buena cuestión. Al final del día, hoy yo no veo ninguna propuesta o alguna acción de fondo en temas fuertes como son el tema económico, en las construcciones de refinerías. Bueno, pues eso sabemos que lo ha dicho, pero realmente no veo que se esté llevando, ¿no?, como tal toda la planeación. Evidentemente que hay cosas que no vemos, los ciudadanos, hay cosas que no vemos, pero tampoco veo esa señal de, a ver, ya se está implementando esto, así como en otros temas, como la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional pues es un tema bien delicado, porque al final del día, delicado en cuanto a su imagen, que él siempre se había jactado, ¿no?, de ser pues es libertador social, cero represión, y en muchos discursos dijo que el ejército pues no estaba calificado para encontrarse en las calles. Esa situación yo también la comparto. Creo que se debe buscar la profesionalización de la policía, pero al final del día, el darle tanto poder a un presidente que tenga un ejército alterno a los que ya son conocidos, ejército, marina, fuerza aérea, pues eso sí me genera pues temor, ¿no? Porque pues ya si luchamos en su momento y hicimos señalamientos como en los casos de Atenco, Ayotzinapa, pues a ese grado creo que también nos puede generar ahí cierto, pues puede generar ese tipo de represión en algún momento, ¿no? Y no él quizá, digo, porque al final del día no todas las decisiones las toma el presidente, ¿no? Pero bueno, eso sería por todo. Yo deseo la palabra, no sé si quiere decir algo. Además. Bueno, el tema de la Guardia Civil es muy importante porque de alguna manera es sanar el vacío que deja la Ley de Seguridad Interior, que queda revertida. Creo que es muy importante tener el caso de una Guardia Nacional. No, o sea, sí, ya sé que son diferentes. Está revirtiendo que revierte el vacío que deja el tema de la Ley de Seguridad Interior. Claro, Porque, bueno, yo te voy a decir algo ahí y voy a hablar un poquito. Lo que está tratando de decir es que tiene que llenar el hueco. No hay ningún hueco que llenar. Sí, ¿por qué? Por eso mismo. Son imágenes distintas, son pero cuestiones voy muy para allá. diferentes. Voy para allá porque No, tienen que ver- Están regulados en dos artículos. No, te voy a hablar un poquito. son diferentes, pero van a atender un tema en común. Sí, lo aseguro. Que es el cómo regulas, en este caso, la actuación del ejército en las calles. El tema de la Guardia Nacional es muy importante porque no se trata originalmente de tener al ejército en las calles, sino a las policías que se desprenden de ya sea de la Marina o de la Policía Federal o del propio ejército. Se trata de darle un nuevo enfoque,
en el cual vas a profesionalizar a un cuerpo policial con disciplina que tiene en este caso los cuerpos militares. Es muy diferente la manera en la que piensa y actúa cada uno. Considero que es importante hacer esa transición de haber tenido al ejército en las calles hacia una policía. No puedes hacer el cambio de golpe, tienes que hacer un cambio progresivo. Por eso es muy importante que exista esta Guardia Nacional. El tema de cómo actúa el ejército, hay que considerar que el ejército siempre actúa bajo órdenes. El caso de Ayotzinapa, que se dice que el ejército, algunos dicen que el ejército no intervino, no quiso abrirles la puerta, es por orden. El caso de la Tlaya fue orden, y el caso de lo del 68 fue orden. Y creo que la clara manifestación de que sí importa mucho la decisión que toma en este caso el presidente sobre las Fuerzas Armadas es lo que pasó en Hidalgo. Porque aunque había agresiones directas de la población contra los cuerpos militares, ellos no reaccionaron, no actuaron, no reprimieron. Ahora, es muy riesgoso a mi parecer que siga siendo esto operado desde esa figura militar. Sí, yo creo que toca ahí dos puntos muy buenos, perdón, nada más así para dividirlo esta parte. Yo creo que el ejército da confianza en determinados estados donde el crimen organizado está al 100, ¿no? Déjamelo termino, nada más da la confianza. El otro punto de decir, bueno, sale el ejército y entra una Guardia Nacional creando otra figura el problema no sería tanto la creación de la Guardia Nacional. El problema es el mando militar, segundo, porque ese mando militar estaría... Se aprobó que fuera con mando civil. Ajá, que estaría con mando del presidente, finalmente, no con mando militar. Con mando civil, excelente. Ahora, el contexto de cómo vislumbra el presidente al país, ese es lo preocupante. ¿Por qué? Porque juntas un presidente con una tendencia socialista, porque lo es y hay que hablarlo claro, con una tendencia, con una tendencia al asistencialismo, con una tendencia a yo voy a pagar, reduzco, todos van a ganar lo mismo, en vez de promover la participación, que todos ganen diferente, que todos ganen más, que todos puedan acceder a mayor capital en general, o sea, no hablo de movilidad, pero sí, pero espérame, a lo que voy es, sí, el mensaje es, reduzco los sueldos, los bajo. Oye, discúlpame, hay muchos estudiosos, maestros, doctores en derecho, políticos, etcétera, etcétera, que trabajan en el gobierno. ¿Por qué? Porque esa es su área donde mejor se desempeñan, no porque no puedan estar en la iniciativa privada. Y su capacidad se ve bien remunerada. Hay que ver eso, hay que ver qué ejercen, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces el comparar ese tipo de políticas con una Guardia Nacional puede ser peligroso. O sea, ese es el problema. ¿Por qué? Porque el único ejército en América Latina que no ha tenido un golpe de Estado es el mexicano. Y hay que recordarlo. El ejército mexicano, yo creo, y tengo 100% confianza en ellos, que no van a hacer un golpe de Estado en algún punto. Una Guardia Nacional puede ser peligrosa si no se manda, si no se cuida, si no se vigila. Y puede ser muy benéfica, precisamente para esos estados donde la delincuencia está al 100, ¿no? A ver, entonces yo creo que pero sintetiza bien, ¿estás de acuerdo o en contra? No, yo nada más que cuidado, o sea, yo no puedo estar en desacuerdo. La verdad es que yo he vivido en estados donde la delincuencia, o sea, no puedes salir a las 8 de la noche, ya no puedes salir, o te arriesgas mucho, etcétera, etcétera. No sé qué tan bueno o malo ha estado el ejército durante 17, 18 años, desde que llegó Fox, o incluso antes, con el presidente Zedillo, ha estado en las calles. Y no ha pasado, salvo eventos como el de Ayotzinapa, la Tlaya, que no es cosa menor, pero son muy pocos en ese periodo de tiempo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilando su actuación y hay que estar con confianza, pues. Definitivamente la Guardia Nacional puede ser benéfica si se utiliza de forma correcta y no en pro de una lucha en particular, ¿no? Más bien aquí yo creo que con la Guardia Nacional también hay que tomar tener en cuenta cuáles incentivos le estás generando a las personas que van a formar parte de este cuerpo.
¿qué incentivos estás generando para profesionalizar, como bien comentó Ciel, a las policías? Porque si bien a nivel federal, a nivel estatal y municipal se dan distintos subsidios o fondos para su profesionalización, como el Forzatec, el Subsemun, no ha habido no ha habido una capacitación como tal de las policías, que no estás generando un capital humano para subsanar esta parte. Si bien, como comenta Uciel, va a formar parte de ciertas divisiones de las fuerzas castrenses, como es la policía militar, que es solamente una división de todo el entramado de Sedena, Semar y Fuerza Aérea, hay que ver qué incentivos tienen ellos para capacitar a la sociedad o a los cuerpos de policía federal, policía estatal o municipal, y también ellos qué van a recibir para alejarse de recibir un apoyo por parte de la delincuencia organizada, ¿no? Por así decirlo. Porque tienen que ganar bien. O sea, va a pasar lo mismo que pasó ¿hasta qué con las punto? policías. Bueno, Es que, antes, perdón, nada más como paréntesis, es que justo cuando Andrés Manuel se refiere a la disciplina militar, mucho habla de eso, porque generalmente, algo que yo sí le admiro mucho a los cuerpos militares, los he conocido tanto en el ejército como en Marina, es que para ellos el ideal de la patria es algo que les impide en muy buena medida corromperse. O sea, sí hay casos, sí hay casos. pero el que ellos vayan sobre un ideal y que eso lo puedas trasladar hacia un cuerpo policial, creo que estaría más... Sí, o sea, estoy de acuerdo en eso, pero la parte es, ¿tú qué incentivos le estás dando a ese personal para que se aleje de la delincuencia organizada y forme parte de esa ideología? ¿Cómo le vas a inculcar esa ideología? Pues es lo que... Precisamente por eso es que la guardia empieza desde... Lo que está diciendo Ciel es que al final eso es parte de una escuela. Sí, o sea, yo lo entiendo que es parte de una escuela, El incentivo pero como tal está... el incentivo como tal no es ideológico, yo creo que mucho tiene que ver... Y más allá de ideológico, debe de venir también permeado de la parte económica. Eso es lo Sí, que claro. tú estás diciendo. Por eso se amplían, obviamente, por supuesto, a ellos. Ajá, pero Habría que ver hasta qué ¿cuál va a punto, ser qué el- tan bueno, el qué tan sueldo que malo, van a hasta que percibir? entre en acción. Yo creo que ahí habría Es que... parte de lo que decía aquí mi compañero. Al final es una decisión que recién se tomó y que no puedes Esa sí es de fondo. hacer una evaluación, ¿no? Y creo que al final, en específico en este tema, pues ya quedó aprobada por la mayoría de Sí, las como no sé, legislaturas locales. creo que esa es Y que creo que va a ser de las primeras iniciativas que empezarán a ejercer Andrés Manuel, ¿no? En este caso lo mencionabas bien, ¿no? La etapa de gobernar con esa estructura que él mismo propuso y que ha generado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, nada Esa más palomita, yo creo para- que estamos ahí en la expectativa de que pudiera o no tal. Ajá. Y que no quede como aquella gendarmería. No, sí, Que claro, es distinta, porque, ¿no? Pero- híjole, o sea, vamos a crear policías, o sea, pero no, espérate, no se trata de eso, se trata de, oye, vamos a ver qué es lo que está mal, lo sacamos, lo cambiamos y vamos a renovarlo, ¿por qué? Los mismos vicios pueden ir Vamos a pasando. hacer con- Pero bueno, tiempos, ajá. Vamos a iniciar con los aspectos, bueno, que ya algunos han mencionado, aspectos negativos de los 100 primeros días de gobierno. No sé si quieres volver a empezar, o sea, qué nos tienes que decir. Y también que con estos 100 días, ¿cómo vislumbras este sexenio? Si tú puedes ya dar un panorama. Bueno, creo que de las cosas no tan acertadas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, a diferencia de
contra, sí, es un acierto de muchos gobiernos, pero hay que saber en qué momentos se usa y en qué momentos no. En qué momentos vas a consultar a la ciudadanía, por ejemplo. Por ejemplo, la cuestión del aborto es un tema muy polémico, pero creo que podría ser un tema donde se podría consultar a la ciudadanía. No es técnico, o sea, toda la gente puede participar. O, en todo caso, si quieres una consulta técnica, sí, pero entonces informa a las personas con tiempo, para que la gente pueda tomar una decisión con información, porque si desde un día para otro, y porque era un tema pendiente en la campaña, y así, pues, realmente no, siento que no se avanza. Digo, es un acierto que utilice este medio, pero no creo que, como lo he hecho, sea como lo mejor, ¿no? Eso, y a mí también me preocupa un poco la cuestión de la centralidad del poder, ¿no? La centralidad de su persona, que lo vemos también en la cuestión de las entrevistas cada mañana, ¿no? Tenemos ahí personas del gabinete, sí, que están ahí, pero de alguna forma las decisiones las toma él, ¿no? O sea, que hubo la parte de, no van a ser públicos los expedientes que tienen que ver con ese accidente aéreo de la muerte de la gobernadora de Puebla, y después de los minutos, bueno, sí los vamos a abrir, ¿no? O sea, creo que esa cuestión son decisiones también del presidente, y que obviamente al estar las entrevistas cada mañana, pues está expuesto a esto, ¿no? Sin embargo, esta centralidad de que él de alguna forma es como el vocero oficial del gobierno, o sea, el gobierno es él, creo que a mí sí me llega a preocupar un poco. Luis XIV, yo soy el Estado, ¿no? Porque no deja como, a lo mejor que los ministerios trabajen con un plan, o sea, creo que lo está centralizando demasiado. Y, por ejemplo, él hablaba en su campaña del combate a la corrupción, ¿no? Que creo que es uno de sus grandes emblemas. Y el combate a la corrupción, la cuestión de seguridad también la tocaba, y la cuestión de gobernar para los pobres. Son como uno de los los tres pilares, si igual hay más, de su gobierno. Sin embargo, siguen siendo como mero discurso. No existen hasta este momento acciones que digan, va para allá el gobierno. O sea, la seguridad va a ser, estas van a ser las líneas que se van a seguir, esa va a ser la línea de ruta, esta va a ser para la corrupción. O sea, no hay nada, solo vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la mafia del poder. Pues sí, pero ¿cuáles son las acciones que se tienen que tomar, no? O sea, no hay claridad hasta el momento en estos 100 días de cuáles son las medidas que se van a tomar, ¿no? Entonces a mí me preocupa un poco esa parte. Lo que mencionas ahorita de la Guardia Nacional también me preocupa, porque él hablaba de que iba a sacar al ejército de las calles, que ya no iba a haber un combate contra el narco. Entonces digo, ¿para qué quieres la Guardia Civil si no vas a combatir el narco? No, digo, no me queda muy claro. Y aparte hay que tomar en cuenta dos cosas, y nos vamos un poquito más atrás, y que viene como desde una cuestión conceptual. ¿Qué entendemos por seguridad nacional? ¿Qué entendemos por seguridad pública? El narco, desde Calderón lo metieron en la parte de seguridad nacional para justificar la salida del ejército a las calles. Sin embargo, el narco, si tú los comparas, el tema en otros países es seguridad pública, no debería haber una militarización para nada. Deberían ser las policías las que ataquen ese problema. Sin embargo, con la Guardia Nacional yo veo también eso, porque de alguna forma queda discrecionalidad del presidente si el mando va a ser militar o civil, que creo que se tiene que ver en la ley orgánica cuando salga, ¿no? ¿Cómo va a quedar ese asunto? Sin embargo, a mí me preocupa que sea un mando militar, porque estás militarizando una fuerza que va a combatir o va a estar en seguridad pública, seguridad nacional, como que a mí tampoco no me queda claro dónde va a estar. Y si va a depender del presidente, pues yo quiero pensar que va a ser como seguridad nacional, pero entonces ¿qué temas va a haber? Si hay un ejército. Entonces creo que hay una ambigüedad que hasta que no veamos la ley orgánica no vamos a saber cómo va a estar. Pero a mí me preocupó esa parte de que para qué va a quedar la Guardia Nacional si no va a combatir el narco. Entonces creo que ahí hay poca claridad en esa parte. Y bueno, ya voy a ser breve con qué espera el gobierno. Digo, hay más cosas negativas, pero creo que esas son como las más importantes. Te digo que el 80% era negativo, por favor. Hice toda una lista, pero creo que esas son como las más importantes. Bueno, sí, porque ya no me quería meter al tema de las calificadoras, la cuestión de la poca confianza. Eso fue un ejercicio político muy bueno, ¿eh? Pero de Andrés Manuel. Quiso ver qué pasaba, porque finalmente Morena lanza a un senador. Vamos a decirle a Pedro Pérez que lance a ver qué pasa si nosotros intentamos regular las calificadoras. ¿Qué pasa? Pues, a ver, de entrada no puedes regular algo que ni siquiera es tuyo. O sea, que eso es parte de la globalización. Ese es el aspecto negativo. Ahorita hablas de esa parte, nada más. Digo, vamos a ver un poco el debate, ya vamos a hablar sobre el tema, para que continúes diciendo lo que tú ves, y ya si alguien quiere replicar o argumentar, adelante. Bueno, iba para allá de hecho. Bueno, cosas negativas, esto de las calificadoras, terrible. La segunda ley de remuneración, yo creo que no debió emularse el sueldo del presidente. Si bien estaba esa reforma, estaba ese artículo ahí en la Constitución, lo cierto es que se contrapone con los propios que les dan autonomía
órganos autónomos, como la CNDH, INAI, IFA, etcétera, etcétera, al Poder Judicial, a los propios poderes, ¿no? Que cada quien es autónomo de ejercer su presupuesto como quiera, ¿no? Esa es una cuestión para mí muy negativa. ¿Por qué? Porque primero contrapones a los poderes, lejos de valorar, o sea, porque no es lo mismo el trabajo que te hace un ministro, a no es el mismo que te hace el presidente, que tampoco es el mismo que te hace un senador o un diputado. Cada uno lleva una especialidad y un enfoque para hacer un contrapeso. Si tú desde del Ejecutivo tratas de controlar a los poderes por medio de una ley que limite los salarios, sí y no. Primero, porque sí. Si bien establecer un tope en cada uno, pero cada poder ejerce, ¿sabes qué? Vamos a dar un tope a esto por esta circunstancia, ¿no? O hay cosas que podemos quitar del mismo ejercicio del mismo ejercicio que puede facilitar la captación de recursos. Entonces, por otra parte, la segunda es, no puedes tú ejercer control sobre los otros poderes de esa forma, porque es una forma política. Si bien, como les digo, esa reforma ya estaba Pablo Gómez, no recuerdo si era Pablo Gómez el que la propuso, que estuvo en la congeladora muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, otro aspecto negativo, yo creo, lo de las guarderías. Sinceramente, yo creo que si me dice a mí cuáles guarderías inflaban el número de niños, inflaban el número de personas, esa parte es la que yo espero de él. Si él me dice, ¿sabes qué tantas guarderías hacían fraude? Perfecto, te creo y valido tu decisión. Pero si no me dices, hasta ahorita no he escuchado de alguna guardería, bien que esté denunciada de manera penal o administrativa o en alguna función pública, donde me digan, a ver, se denunció esta, porque ejercían indebidamente el recurso. No, ¿sabes qué? Hasta ahorita no hay. A ver, espérame, déjame termino, no. En el combate al robo de hidrocarburos, una decisión terrible de entrada. Ni siquiera fue por el combate al robo de hidrocarburos. Creo que había otra decisión de que ya no quiso importar y quería ver qué pasaba si él ya no quería comprar el hidrocarburo al extranjero. Segunda, ¿por qué? Porque los barcos estaban parados No, espérate, es que no tiene, incluso los ecofón. Espérame, no, deja termino. ¿Por qué cierras ductos? Espérate, se supone... No, espérate. No, hasta que termine. Si gustas, hasta que termine. Te voy a decir algo, ¿no? Es que has dicho, ya van muchos puntos. Bueno, esos son los aspectos negativos. Pues termino ya ahorita lo termino. Punto. Cierras ductos, ¿no? Y dices que no, es que vamos mejor pipas. O sea, no tiene como mucha lógica si no me has presentado tampoco un capo o algún cártel. Si bien cada ducto de Pemex está vigilado, tiene una bomba de presión que ellos mismos saben que en el momento en que si baja la presión es porque algo pasó, se fisuró. A mí no me vienen con cuentos de que no, es que robo. Espérate, Pemex lo sabía. Obviamente, como tú dijiste, es desde adentro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tienes manguera nada más con hidrocarburo? No, cada determinados metros hay un sensor de presión. Pero bueno, esa decisión llevó al colapso durante 2 semanas a la Ciudad de México y a los estados circundantes que dependían de ese mismo hidrocarburo. Malas decisiones, terrible. Si bien la lucha se puede aplaudir, lo cierto es que no era así el cómo hacer las cosas. Bueno, empezaría, yo creo que por lo último que mencionaste, que es el tema de los hidrocarburos. Presión, volumen, flujo, velocidad, no son lo mismo. Podrías mantener la presión y de todas formas tener ahí la fuga de combustible. ¿Por qué cerrar los ductos? Es muy simple, es cuestión de seguridad y es cuestión de operatividad. Si tú vas a atender un tramo que está intervenido, en este caso un tramo que ya identificaste que hay fugas, pues obvio que tienes que hacer cortes. Y los cortes los tienes que hacer tanto antes de donde está la fuga que vas a reparar como después de la fuga que vas a reparar. Porque tienes que drenar primero. Estamos hablando de que, o sea, no es cualquier fluido, estamos hablando de combustible de alto octanaje y de alta volatilidad. Entonces lo que tienes que hacer es primero drenar, asegurarte que la zona donde
donde vas a intervenir no implica un riesgo. Y eso se lleva tiempo. Es cortar el tubo, es soldar, es hacer una serie de maniobras que puede poner en riesgo la seguridad del personal. Entonces, cuando identificas que tienes fugas por todos lados en una red, no recuerdo ahorita si son más de 1800 kilómetros. Sí, desde Veracruz para acá. Y te das cuenta que en esa red tienes infinidad de fugas, pues por supuesto que haces cortes. Creo que el mayor ejemplo de por qué tendrías que hacer un corte es el caso de Hidalgo. De accidente, ¿no? Bueno, ese es uno de los más importantes casos de por qué tienes que hacer un corte y por qué después de hacer un corte todavía tendrías que esperar a que se pierda. Pero tendrías que esperar inclusive hasta que se pierda ese combustible, que se evapore, hasta que puedas poder intervenir. Pero ¿dónde está la gente que ahora, se supone? ¿dónde está? Nos Yo prometió. no te puedo decir dónde está. Se supone que hay, hasta donde yo tengo entendido, había más de 500 carpetas abiertas. Hay un debido proceso al respecto que en su momento nos tendrán que hacer saber dónde quedaron. Yo también quisiera saber. Él dijo de eso yo que, también que próximamente, de eso yo también quisiera saber. O sea, Lo importante aquí, esa lucha, lo importante aquí es primero que nada ver este tema no solo como una cuestión de que si se puede poner en caos o no una ciudad, o si se detuvieron o no los capos. A mí me parece que el principal objetivo que se debería de atender en este caso es la protección civil. Porque una fuga de ese tamaño como la que vimos en Hidalgo pone en riesgo no solo las vidas de los que fueron de curiosos o los que fueron a robarse ese combustible, pone la vida de muchas personas. Entonces, ¿por qué no es claro? Oye, vamos a hacer este combate, vamos a cerrar esto, vamos a... Tal vez haya un error de comunicación, pero al menos... Necesita alguien de comunicación social, por favor. Desde la perspectiva de protección civil, que es un tema que Sí, traigo, sí. que inclusive yo he podido colaborar en algunas áreas de mi vida, para mí desde un punto de protección civil era vital. Definitivamente. Me mencionaron el tema del aeropuerto. Cierto, creo que hay mucha gente que desconoce los criterios técnicos, pero si nos metemos un poquito a la revisión histórica de la cuestión de los aeropuertos en la Ciudad de México, Texcoco es un proyecto que estuvo abortado, por así decirlo, desde 1978. Desde 1978 se dijo que trasladar el aeropuerto a Texcoco no era viable y se tenía que pensar en una visión policéntrica de la ciudad, donde existiera y que inclusive se planeó, se construyó un sistema metropolitano de aeropuertos donde estaba incluida Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro e inclusive las pistas de Atizapán y de Pachuca, y obviamente un rediseño al puerto de Santa Lucía para poder tener una mejor capacidad de distribuir la demanda de tráfico aéreo. ¿Qué sucedió cuando, recordemos, después de lo que pasa en Atenco, Fox apuesta hacia este sistema metropolitano de aeropuertos, se activa el aeropuerto de Toluca, se activa el aeropuerto de Cuernavaca, pero con la salida del mercado de Aerocalifornia y después con el cese de operaciones de Mexicana de Aviación y el crecimiento de las líneas nacionales de bajo costo, lo que ocurrió fue que, por ejemplo, las líneas de bajo costo en comparación con, pues, no sé, un autobús, por ejemplo, hoy, ¿cuánto te sale un viaje en autobús de aquí a Monterrey? Anda rondando los 1,200 pesos. ¿Cuánto te sale en avión? Como 1,500, 2,000, o a veces hasta menos. Eso fue lo que provocó nuevamente la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, con todo esto también de que aerolíneas como Interjet, Viva Aerobús, Volaris, se trasladan a la Ciudad de México o utilizan la plataforma que deja Mexicana sin que se pueda atender lo que Mexicana atendía, que eran principalmente vuelos internacionales. Y entonces, ¿qué sucede? Que es la demanda nacional la que satura el aeropuerto de la Ciudad de México. No le veo sentido al decir, tenemos que construir un aeropuerto de talla internacional, que venga y abrace a todos los vuelos internacionales, cuando los vuelos internacionales en la Ciudad de México representan solo el 35% de las operaciones. Entonces, solo por eso
digo, creo que el tema de la consulta fue nada más como para justificarlo. No, Sin pero- embargo, creo que la Iba decisión para eso. de haber cancelado ese proyecto, que por cierto, se había planeado a que costara 169 millones de pesos, y tan solo en lo de la cimentación, que era el 40% de la obra, ya costaba 300 millones. O sea, era un proyecto que iba a costar 700% de lo que se había planeado. Qué bueno que se cancela y que se vuelve a retomar una idea del sistema metropolitano de aeropuertos. Habrá que ver cómo funciona. ¿no? Esperemos, yo espero que funcione. Ojalá Espero funcione. principalmente que las aerolíneas se ajusten a estas medidas, porque fueron ellas las que echaron a perder el sistema metropolitano de aeropuertos, que entienden que el mercado también tiene que sujetarse a otras cosas que no sean solamente sus intereses. Y cerraría con el tema de las calificadoras. Hay que entender que las calificadoras son especuladores, Sí, juegan definitivamente. por los definitivamente. intereses de otros, y justamente hoy me encuentro Es el con la buró de nota. crédito Me internacional, encuentro con la las nota empresas de que y Standard países. Poor's, una de las calificadoras que hoy le ha estado pegando mucho al gobierno de Andrés Manuel, Standard Poor's hoy recibió la notificación de que tiene una multa de más de no quiero inventar números, creo que eran como 125 millones de dólares, después de los estragos que causaron por sus calificaciones amañadas a las hipotecas Sí, que también provocó la apoyo crisis del 2008. Es un tema muy delicado. Me parece que lo que hizo este senador fue muy aventurado, imprudente. Sin embargo, Debería analizar Es bien importante cuidar. Creo que es importante blindar también al país de las calificadoras, que por cierto también le pegaron a Slim, le pegaron a Liverpool, Sí, pero eso le fue pegaron a varios. consecuencia de la Pero reducción de es calificación. muy importante considerar que debemos de cuidar al país de esta influencia muy parcial que también tienen las calificadoras, que podría llegar a afectar. No nos podemos aislar, pero hay que entender que no podemos tampoco estar siendo siempre dependientes de lo que pasa en el exterior. A eso le aplaudo que haya una manifestación de política de gobierno más hacia el interior. Hablaría, por último, ya cerraría con esto, el tema de las refinerías. Creo que es muy importante. No creo que haya sido el tema del huachicol la cuestión de dejar de importar, aunque sí estamos importando muchísimo. Es importante en este momento considerar la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de las de 2 bocas, porque al final de cuentas no solo es el hidrocarburo, no solamente son las gasolinas o el diésel lo que nos trae de beneficios una refinería, son cuestiones de, por ejemplo, textiles, de plásticos, pinturas, los agroquímicos, o sea, son Creo que muchas deberíamos cosas, enfocarnos son en otras muchos cosas, derivados no solo que a- seguimos importando y que desgraciadamente, no me quiero escuchar muy a su estilo de la política neoliberal, pero es cierto, ese modelo de dejar de producir nosotros y empezar a importar destruyó muchos aspectos de nuestra industria, entre esos la de la petroquímica. Bueno, yo quería hacer algunas acotaciones, pero me esperaré otra participación más adelante, Mar, y después Rosario. Bueno, más que nada también en esos aspectos que retoman mis compañeros, ver la cuestión también de una que no se está atendiendo en el caso del aeropuerto. ¿Cuál es el problema principal? No tanto es la cuestión de crear un aeropuerto, no, sino el problema es el tráfico aéreo, la generación de slots. Entonces, ¿qué vas a hacer para modificar eso? Y recordemos que el caso de Texcoco se ha suspendido por ahí de unas 7 veces y solamente una ha sido por cuestión política, que ha sido Atenco. Y justamente esta viene siendo la segunda, a raíz de la consulta ciudadana. Pero creo que si la solución fuera aeropuerto sería así de ¿por qué no creas otro en Querétaro, dale otro a Jalisco o Guadalajara o en Nuevo León, ¿no? Más que nada creo que se están cometiendo los mismos errores que otras administraciones ya traían, que es la falta de identificación del problema, tanto en el aeropuerto como con la Guardia Nacional. Estamos viendo que el combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada se está atajando de manera errónea nuevamente. La solución no va a venir de tener al ejército en las calles, sino también de cerrarle paso a todas estas organizaciones de manera distinta, como puede ser la legalización de cierto tipo de drogas o no sé, alguna otra solución, y la generación, como bien mencionaba Ociel, de capital humano, ¿no? Ahí, ya nada más rápido para finalizar, en la parte de las refinerías, creo es
considero que es económicamente ineficiente Concuerdo. tener estas refinerías cuando nos pudimos haber especializado en la extracción de petróleo en aguas profundas, donde el margen de renta es mayor que con las refinerías. Otro tipo de Y energías renovables. Además, considero que, por ejemplo, tantos son los puntos donde se tienen donde llegan los barcos para dejarnos el combustible. Varios de estos terminales no cuentan con una infraestructura de almacenamiento, sino simplemente es como de paso. Entonces debe de ser de tránsito luego. Entonces considero que en esos puntos es donde se debe enfocar un poquito más y no tanto la cuestión de generar refinerías. Bueno, eso es por mi parte, ¿no? Ya nada más para No presiones, por favor. Que termine. y para ya concluir la parte que siento que mencionaban es mi compañero Ciel, es más por el hecho de que siento que se está regresando a un caudillismo, a un presidencialismo donde el presidente era fuerte, pero era más que nada no porque la Constitución lo mencione. A nivel constitucional, nuestro presidente, comparado con el presidente de Estados Unidos o cualquiera de otro país, las facultades que tiene son limitadas en ese sentido, sino simplemente hay que recordar que nuestro presidente tenía ese amplio margen de acción, eran por las facultades metaconstitucionales, que es un poco a lo que se está regresando. Y es en donde se tiene que tener especial atención y fijarse claro en esos puntos por la parte de las decisiones que llega a tomar apresuradas, si bien sabemos que no es como improvisado, pero sí hay que ver las consecuencias que va a llegar a tener a posteriori por el hecho tan solo en el caso en el desabasto que vivió Jalisco, porque miembros del CENTE estaban bloqueando la ruta férrea de la CENTE, perdón, de la ruta férrea que viene de Michoacán, me parece. Entonces, ahí tampoco se ve una actuación del gobierno, sino fue esperar y al final fue darle lo que ellos pedían para solucionar el problema. Creo que hay que ver hay que analizar bien todo el panorama con Andrés Manuel y no solamente casarnos con una sola idea. Considero en eso sí mi Muy bien. Bueno, los aspectos negativos, digo, ya me tocó menos tiempo. Pues, de entrada, centrarnos en la parte de la profesionalización del servicio público. No puedes tener un servidor público por mucho amor que le tengas al arte, digo, porque yo soy servidor público, me encanta servir, pero al final del día también necesitas formar un patrimonio, tener una familia, y eso es lo que desgraciadamente no está ocurriendo, y lo estamos viendo reflejado con los 3 escándalos que hubo donde los perfiles que se habían designado para ocupar puestos ya de su subdirección para arriba, pues no cumplían con el perfil, y eso desgraciadamente puede llegar a generar un impacto muy fuerte, porque al final en esos puestos es donde se toman las decisiones, y no puedes tener un servidor público capaz si no es bien pagado. Ahora, tampoco se está dando la apertura a los jóvenes, que ese es donde podríamos tener un contrapeso, donde pues mira, a lo mejor el joven capaz, el joven talentoso, pues incentivémoslo, porque tampoco un gabinete juvenil, ¿no? Entonces, creo que es un tema que verdaderamente a mí sí me preocupa, porque al final del día, porque al final, de ahí es donde emanan todas las ideas, de ahí es donde emana toda la estructuración de un gobierno. ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién está ejecutando el día de hoy en distintas áreas? Personas que no cumplen con los perfiles. Y podemos señalar, y lo decimos, o sea, vámonos desde a niveles alcaldías, a niveles municipios y a niveles secretarías de estados, hoy están siendo ocupados puestos de alto nivel por gente que no cumple con el perfil, que a lo mejor, mira, la reducción, no ganamos más que el presidente, pues está bien, pues con eso ya tengo para salir, ¿no? Pues de no ganar y nunca haber trabajado y de nunca haber estado dentro de la administración pública, está bien, pues ya algo es algo, por andar en la campaña, ¿no? Pero creo que eso no se merece México, eso no se merece un gobierno en el cual la ciudadanía ha generado tanta expectativa. Eso en cuanto a ese punto.
que creo que es una base muy fuerte, ¿no? Ahí, temas de Guardia Nacional, mira, la vamos a tomar, es riesgosa, sí, en la manera en la que se está manejando, puede ser benéfica también, nada más que hay que recordar algo, muchos especialistas en materia de seguridad interior nos decían desde tiempo atrás, evitemos colombianizarnos, porque eso te genera mucha afectación en temas económicos, te genera mucho atraso en tema educativo, porque tienes que estarte peleando con el crimen organizado, y eso pues a la larga pues nos genera más problemas que beneficios desde mi punto de vista. No se están tomando, creo que, decisiones, aunque sean de fondo, pero no se están tomando decisiones estudiadas, y creo que con eso voy a concluir. Creo que estamos en presencia, y quizás sea normal, porque pues es un gobierno nuevo, son personas nuevas, todo nuevo, bueno, aunque ya han estado en otros partidos, pero perdón, digo que creo que sí, pues son nuevos, ¿no? La mitad de su gabinete ha sido un tampoco puedo ser tan tajante y decir que se hizo de un gabinete que cuando le dieron la oportunidad en otras administraciones lo hicieron muy mal. Digo, es la realidad. Nuevos, podrían decir, de la terna de ministros, ¿no? Que no cuentan con el perfil. Ni los de la CRE, por cierto, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso, ¿Qué caray? creo que sí se necesita revisar muy bien toda la parte de que no se están tomando decisiones técnicamente correctas, eso es mi punto de vista, porque no se cuenta con la especialización necesaria. No estamos generando esos servidores públicos de calidad a los cuales estaremos aspirando. El proyecto de Andrés Manuel es ambicioso, está bien, sí, nos guste o no, creo que podría beneficiar a alguna parte del país, también hay algunos puntos, sí, pero si no cuentas con decisiones y una toma de decisiones técnicas, va a ser imposible que esto funcione. Y al día de hoy no las tenemos. Al día de hoy vemos improvisaciones al gobernar. Hoy en la mañana digo una cosa, a la noche ya digo otra cosa, y ya a las 5:30 de la mañana cambiamos la versión, porque ya mi amigo que medio le sabe ese tema me dijo que no debe ser así. Y eso es lo que estamos viendo en todos los niveles de gobierno y de todas las administraciones que son de Morena. Digo, lo tengo que señalar así. Las cosas como son, no estamos mintiendo ni estamos, pero la dejo ahí. Bueno, yo muy rápido, creo que como mencionaba mi compañero, la cuestión de que los objetivos de Andrés Manuel sean demasiado altos, creo que ese es su gran reto, y creo que puede ser como a la larga perjudicial para él, porque de alguna forma todo lo que quiere cambiar, todo lo que quiere transformar a profundidad, no creo que lo alcance en 6 años, entonces creo que eso a la mera hora va a repercutir negativamente en la imagen de su gobierno. Y pues bueno, creo que ya no quería mencionar sobre la democracia participativa de nuevo, pero creo que ya queda un poco desfasado, pero a lo mejor nada más poner hincapié en eso de que no se abuse como de esta medida, y que simplemente sea informada, ¿no? Porque como vimos con el aeropuerto, dieron hace rato una explicación muy buena de que tiene que ver con la cuestión del tráfico aéreo y demás, pero eso no lo sabe el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces cuando a él se le consulta, pues no va a saber, ¿no? O sea, ustedes porque son especialistas, porque han estudiado sobre el tema, sin embargo no todas las personas tienen toda esa información como para ir a tomar una decisión en estos aspectos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso. Y bueno, y creo que las grandes expectativas que se tienen van a ser como lo que puede a lo mejor en algún momento vulnerar al gobierno de Andrés Manuel. Bien, amigos, pues no sé, ¿quieres decir algo más? No, nada más que perfiles para las ternas de ministras a la Corte, terrible. Hablando de algo que ya la propia Corte había resuelto en materia de derechos humanos, de la cuestión de los niños, de la adopción por parejas homoparental, cualquier tipo de familia puede adoptar un niño, el interés es que el niño tenga amor, y la terna de ministras ante el Senado, híjole, qué terribles comentarios, se ve que no habían estudiado el tema, se ve que son contrarias a derechos humanos, que hablan justificando tal vez con el interés del menor, nada más en este punto, o sea, creo que no tienen el perfil de derechos humanos que requiere la Corte, que requiere un contrapeso como lo es la Suprema Corte. Yo creo que ahí hay que observar, incluso por eso el Senado no la pasó, y que tiene mayoría morenista, ninguna de ellas creo que tiene el perfil que tenía la exministra o que tenía el exministro Cosío
en materia de derechos humanos. Cada quien puede tener sus ideologías, pero aquí no vamos por ideologías, vamos a cambiar y a seguir con los derechos humanos. No podemos ser regresistas y hay que ser progresistas. Hay que cumplir con el 1 constitucional. Entonces, por ese lado, y para finalizar, ojalá le salga el reto a Andrés Manuel del gobierno, y yo estoy apoyando en caso de que vea que efectivamente, ¿no? Yo voy a Ser muy emitir puntual en decir. una pequeña opinión respecto de lo que han estado mencionando. Creo yo que al final la parte como le empezó Andrés Manuel y siempre ha sido su lema, y eso no hay que dejarlo de un lado, es cambio, ¿no? La palabra cambio, la palabra transformación, y al final yo creo que parte de los comentarios que ustedes han emitido es juzgando. Yo creo que las medidas, algunas han sido radicales en muchos sentidos, y que al final no es, a veces hablan, o en este caso algunos de ustedes hablaban, como si las cosas que estaban antes estaban funcionando de maravilla, y cosa que no es así, ¿no? Y creo que es parte de un cambio de estructuras, y que lógicamente a alguna sociedad que es la que no concuerda con Andrés Manuel, pues está principalmente inconforme, ¿no? Y es entendible, yo lo puedo ver de esta forma. Al final yo creo que el trabajo que se está haciendo es algo, tengo oportunidad de conocer a gente que está dentro de ese movimiento, y es algo, ¿no? Y al final hay inexperiencia, obviamente, pero yo creo que al final me quedo con la parte temprana, que es para hacer una evaluación, y que al final todas las decisiones que se han tomado es porque tenían una causa, y no sin, como quien dice, al ahí se va. Yo creo, por ejemplo, mencionaban mucho el caso de Huachicoleo. Él lo mencionaba, que él identificaba el robo de combustible, y que al final él buscaba cómo ya no robar pipas. A lo mejor la estrategia pudo ser de otra mejor forma, ¿no? A lo mejor le ganan las ganas de hacer el cambio tajante, pero al final yo creo que eso lo lleva a pensar que tiene que modificar la estrategia, ¿no? Es arriesgado desde mi punto de vista. Bueno, Cuando seas gobierno. yo creo que yo lo escuché en una entrevista comentar que al final él como presidente no podía soportar que se robaran 100,000 pipas de gasolina al día, ¿no? Perdón que te interrumpa. El médico le ganan las ganas por intentar hacer otra cirugía de otro estilo. Lo que voy es, bueno, al final es eso, ¿no? Yo creo que muchas también de las decisiones, y esto te lo digo a título personal, es porque al final no nos olvidemos de este trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, donde hablaba por ejemplo, del aeropuerto, de las inconsistencias del aeropuerto, que al final todos los informes están en la auditoría, y que hay muchas observaciones respecto de la creación desde los contratos, desde las estancias infantiles, desde las escuelas de trabajo al 100. También es importante que todas las observaciones están marcadas, escuela por escuela, persona por persona, está mencionada en ese lugar. El robo de combustible de igual forma está mencionado. Yo creo que parte de las decisiones que se están tomando es porque al final hay informes previos, ¿no? Se les llaman pliegos de observaciones, y en estos se muestran las irregularidades que hay en cada institución. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ese instituto ya mostraba un déficit de organización, entonces por eso se propone su desaparición. Al final son recomendaciones que gente experta ha sugerido en este caso, ¿no? Y eso yo los puedo comentar por la actividad que desempeño, ¿no? No solo se trata de decir que lo está haciendo sin sustento. Al final hay algo que deriva de dónde está argumentada esa situación. ¿De acuerdo? Mira, ahora, respecto de las ternas de la Suprema Corte, la verdad es un poco lamentable también lo de la democracia participativa de energía. Yo creo que al final él también Andrés Manuel se comprometió a que la encuesta que hizo del aeropuerto, y posteriormente hizo otra que ahorita no recuerdo. Esa las hizo antes de tomar posesión, porque al final... Los 10 proyectos prioritarios. Justo con esa, él se comprometió que esa encuesta
iba a ser la última, que no iba a ser sin esa cobertura que te puede brindar el Instituto Nacional Electoral, y ya realizó otra. Entonces yo creo Qué que bueno que se haga. yo creo que al No, final el impacto ambiental es todavía más que Híjole, yo creo que ese es otro tema muy particular que yo tendríamos creo- que hablar. Yo creo que al final lo que les quiero comentar es que al final él tiene que hay decisiones que desde mi punto de vista Él tiene que tomar sin preguntar. tiene que trabajar, como es en este caso ya lo de las consultas. ¿Por qué? Porque para la sociedad es importante que una institución como el INE las pueda organizar y les va a dar Yo creo una que sí. certeza en el resultado, ¿no? Jurídica. Y lo que mencionabas también, muy cierto respecto a los perfiles. Yo creo que se han equivocado en muchas circunstancias y Sí. yo creo que al final se tiene que trabajar en tener las personas más adecuadas. Con el sueldo que la ley propone, Sin la cuotas. verdad, yo ahí estoy un poco de desacuerdo. Creo que el sueldo ya está establecido y creo que no debe nadie de ganar más que el presidente. Y al final, yo creo que las funciones, yo te las alegas que los ministros trabajan, etcétera, estoy de acuerdo, pero al final es parte de lo que estaba en la Constitución y que se contrapone así, pero porque es como decir, ser egoísta y decir, como se dice uno, dice otra cosa, me voy con la que me conviene. Creo que al final debe de ser parte, pues sobre todo buscar, como bien lo mencionaba Adam, el mejor bienestar para México y seguir trabajando para ello, ¿no? Estamos... Pero Brenda interrumpa la cuestión de los ministros y es como muy delicado porque estamos hablando de la función que desempeñan, se supone que tienen que tener autonomía y para que tengan autonomía en cuanto a las decisiones que toman tienen que tener un salario que no te permita corromperlos. Y eso hay un montón de estudios sobre eso, digo, no lo digo yo. No, yo Pero te en lo... este caso sí hay que tener como cuidado con eso. Yo te lo comento porque yo trabajé en la sala superior del Sí, Tribunal digo, yo Electoral hago la y yo creo que investigación eso que por tú me argumentas fueron lo primero que escuché argumentar Sí, claro, hay entonces de esos investigaciones. magistrados que ganaban más que los ministros realmente, ¿no? Y al final, desde mi punto de vista, creo que ese ámbito de que es incorruptible, yo creo que es lo que debería de trabajar Andrés Manuel, sobre todo respecto de qué tipo de gente estás poniendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, había magistrados que estaban muy manchados de corrupción y yo creo que ellos ni dándoles eso y tengo... No, bueno, me estás hablando de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. no, No, pero... Te pongo el Ya viene Andrés Manuel, ¿no? te pongo el ejemplo de la última presidenta, Yanino pero ella renunció al cargo por la presión que ha habido. Realmente no es el dinero a lo que te decís no corromper, sino realmente la parte de su Pero aún así, es que si esa fuera el argumento, yo comprendo esta cuestión, ¿no? De vamos a pagar más para que no se corrompan. Pues si ese es el argumento, siempre va a haber alguien que te apueste más. Sí, pero por Y ejemplo, siempre que hay alguien que te apueste más, siempre va a haber corrupción. El tema no está, o sea, yo sé que es un incentivo y es lo que puedes medir, pero yo también creo que es mucho más hacia la persona, hacia el que se pueda o no corromper. Que fijes un tope de salarios también me parece que es bueno, porque entonces después el gobierno se te convierte ahí en la mina de oro, y eso es la razón por la cual muchos han llegado. Que debe de haber profesionalización, por supuesto. Yo también estoy muy molesto en que personas que no tenían el perfil fueran a parar con CONACYT. O ministras. ¿no? Qué Híjole. terrible perfil. No hablamos de capacidad o de... Por ejemplo, en el caso de las ministras, creo que preparación había. El perfil, bueno, ese es mucho más cuestionable. Pero sí, el caso, por ejemplo, de qué va a ser una diseñadora de modas en un área de tecnología. no, Ahí es que sí. tenemos que empezar con que soy honesto. Y ahí porque soy soy honesto, persona, pero y porque es que me considero, justo porque soy ahí es honesta, donde entonces, no, donde habría que poner también el dedo en la llaga. Porque tampoco el gobierno puede convertirse en un espacio para cubrir cuotas o para cubrir compromisos. Claro. Creo que el caso particular del CONACYT es ese, de que, terrible. pues a ver, voy a distribuir a ti, fulanito de tal que también me acompañaste, pues te dejo que metas a tu gente aquí, y de pronto meten a gente que no tiene ni siquiera el perfil. Ahí, Profesional, sí, ahí sí terrible. hay que corregir eso, y el argumento de pagar mucho para evitar la corrupción es entendible, pero creo que hay más puntos, no, Es son que, varios, por son ejemplo, varios. ese En particular ese, sí, hay en otros particular más, con hay la otros corte, más. en particular con la corte,
corte porque tienen que Yo ser ya me decisiones voy, ¿saben imparciales. qué? Entonces es uno de los elementos en cuanto a la corte. ¿no? Uno, Entonces, pero claro, aún así pero siempre entonces- va a haber, pero es siempre va a haber importante, porque, quien por apuesta ejemplo, más. también si hablamos de la intervención del Ejecutivo en la cuestión de los organismos autónomos como la CRE, Ay, eso está pues ahí está terrible, como, eso estuvo bueno, no, es mal, una mal, regresión, ¿no? mal, Es como que hay varios ahí detalles que... Y sí tenía también otros que tampoco... Hay que ser muy honestos. Lamentable. Esa Es muy lamentable. decisión de bajar los sueldos pues fue para decirle a la ciudadanía Sí, que la menos cuestión de gana austeridad. es, a ver, no se preocupen, ya no aspiren a ganar más, ya les bajé el sueldo y como se pueda los vamos a ir bajando más, que eso también me preocupa, porque Sí, al final del día, en vez de pues que entonces ayudemos a incentiva subir. ayudar a subir, pues todos íbamos hacia abajo, Ah, pues mejor, ¿no? ¿no? Pues Bueno, digo, para porque pobres, yo- ¿no? Vamos a exacto, ver que haya, vamos a Yo- ver que haya vocación. Que haya verdadera Vamos a vocación. esperar 100 días más, 200 más, ¿no? Vamos a esperar. Yo espero que Plan funcione Nacional como de Desarrollo que sale en vocación. abril, y ya. No, ahora, ya por lo personal, digo, antes de que cierres el debate, yo la verdad yo sí espero que a este gobierno le vaya bien. Sí, Vaya, a Al todos, final del día, todos son... esperamos. ¿Por qué nos va a ir bien? Sí, exactamente, si un gobierno hace una buena función, a nosotros nos va bien, y todos ganamos. O sea, todos en las trincheras en las que nos encontremos, hay que echarle ganas, hay que desvelarnos, hay que trabajar duro para poder sacar esto, porque al final del día es la realidad que tenemos hoy, nos guste o no, es lo que tenemos. La transformación la hacemos todos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No? No, sí tengo pruebas de que la transformación la hacemos No, todos. no. Hasta le creo más a Elmo. No, no es cierto. Muy bien, amigos de Sí, Revista de transformación de Emergencia. cuarto. Preparado por Este fue el debate presentado el día de hoy. Espero nos sigan el próximo 23 de marzo. El próximo tema es sobre la despenalización del aborto. Va a venir otro panel, entonces espero que nos puedan seguir y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias.